que aquí está exagerada, ¿no? ¿Será una coincidencia que ahí donde nosotros vemos donde el Sol está radiando al máximo, en ese rango de frecuencias que van del rojo al azul, es ahí donde el Sol la alumbra más? Obviamente que eso no debe ser una coincidencia. O sea que crecimos a imagen y semejanza del Sol, ¿no? No así de Dios, pero en ese caso sería como del Sol, ¿no? Los seres inteligentes que viven allá alrededor de Sirio, seguro que ellos ven es en el ultravioleta, violeta y ultravioleta, y su piel debe ser una piel muy especial para decir, ay, qué rico calienta Sirio, ¿no? La nuestra se quema y se derrite y se acaba, ¿no? No aguanta. Pero entonces, cuando entremos en contacto con otros seres inteligentes, que pronto algún día ocurra, imagínense la diferencia que va a haber tan grande, que podemos dar con seres que simplemente no pueden vivir acá, se mueren al instante, y si quieren equipo, debe ser equipo muy costoso que los mantenga en sus condiciones de su tierra, de su planeta mejor, ¿no? De su propio planeta, pero eso es muy interesante. Llegan congelados aquí. Sí, no aguantan, decir, no, Medellín es súper caliente, esto no aguanta este calor, o muy frío, en el caso de Siria sería muy frío, tremendamente frío. Bueno, entonces el Sol, bueno, como decíamos, es un cuerpo negro perfecto, pero no negro y amarillo. El color que domina, el cuerpo negro no tiene que, bueno, ya lo explicamos, el Sirio es azul a 8 años luz de la Tierra y su temperatura es de 20.000 Kelvin, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Las temperaturas de las estrellas entonces se miden de esa manera. Si uno conoce esta curva y sabe dónde está el máximo, sabe la temperatura inmediatamente. Entonces la humanidad aprendió a decir a qué temperatura están todas las estrellas del firmamento, todas las observan. Entonces esta es una estrella más fría, esta es la más caliente, 40.000 Kelvin, vemos acá. El Sol, este es el Sol, 5.600, y con estas curvas sabemos muchísimo. Ahora, una pregunta, ¿cómo es que yo dije hace un rato que nosotros sabemos más del centro del Sol que de la Tierra? ¿Cómo es posible que nosotros sepamos más del centro de la Tierra? ¿Cómo hacemos para saber el Sol en su centro? Analizamos sus rayos, ¿Cuáles rayos? la radiación. Ahí habría una objeción, y es que un fotón que se origina en una radiación nuclear en el centro del Sol le toma típicamente 1 millón de años en salir a la superficie, por el hecho de que avanza en zigzag y como interactúa electromagnéticamente, y eso es un plasma, o sea, son iones, las dispersiones son tantas que el tiempo promedio que le toma salir finalmente, si lo hiciera a la velocidad de la luz, yendo en línea recta, saldría en 2 segundos, un poquito más de 2 segundos, porque el radio del Sol son 700.000 kilómetros. 700.000 kilómetros. Que tenemos una tremenda estrella también, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que si el centro del Sol estuviera en el centro de la Tierra, la superficie del Sol estaría más allá de la órbita de la Luna. ¿No es cierto? O sea, tenemos tremenda estrella. Y que radia energía y fue la que permitió todas estas maravillas aquí en la Tierra, la evolución de la vida, todo eso es por toda esa energía que llega del Sol. Esto ha requerido mucha energía para llegar a este punto. O sea que en cierta forma los indígenas no estaban tan equivocados cuando todas las mañanas se alistaban a la salida del Sol para recibir al astro rey con venias y bendiciones y todas estas, no estaban tan mal, ¿no es cierto? El saludo al Sol, es un ejercicio típico del yoga y de los indígenas también. Y tiene mucho sentido porque al Sol le debemos toda nuestra vida y vemos que nos parecemos a él en que vemos la radiación donde él está emitiendo a su máximo, o sea, estamos en consonancia con él. Pero bueno, es importante el paso de la humanidad cuando se dio cuenta de que el Sol no podía ser Dios, ¿no? Decía, no, ese es un objeto material más, Dios no puede ser así, es progreso intelectual, creo yo, ¿no? Pero en algún momento ocurrió. Es enorme el Sol. El Sol cada segundo convierte 4 millones de toneladas de materia, de masa, en energía. Ese es el dato. ¿Y cuál estrella identificada tiene 40.000 Kelvin? Las hay, no te puedo decir el nombre. Sé que Sirius es la que más le acerca con 20.000, pero hay otras que deben estar bien en la región ultravioleta que deben iluminar a esta temperatura. Hay algo interesante de las evoluciones estelares, es que a mayor energía, mayor temperatura, mayor regreso en energía y también es más rápido transcurre la vida de la estrella. O sea, más rápido va a quemar su combustible y más rápido va a llegar a vieja y va a decaer. O sea, una estrella con esta temperatura son estrellas que típicamente viven hasta unos entre 50 y 100 millones de años y acaban, eso sí. El Sol, que es parco en radiación, en energía, en procesos, es una estrella que típicamente dura 10.000 millones de años.
De esa forma se explicó, con la física nuclear se explicó la larga vida de las estrellas. Era un misterio. Por ejemplo, en el siglo XIX ya se estaba notando que el Sol emitía tremenda cantidad de energía y estaba el grifo de conservación de la energía. Y la gran misterio era de dónde viene toda la energía del Sol. Hacían cálculos quemando carbón y no daba. Decían, si el Sol quema carbón, en 1.000.000 de años se acaba. Entonces no puede ser, ¿qué será? Cuando surgió la física nuclear vino la gran explicación. Es que los procesos son nucleares. Hicieron los cálculos y arroja 10.000.000.000 de años y coincide con todo el récord de fósiles, de rocas de la Tierra, que el Sol está, que está en la mitad de su vida, en 5.000.000.000 de años. Y eso nos tranquilizó, ¿no? Porque nadie más se volvió a preocupar de que el Sol se va a acabar, ¿no? Que se le va a acabar la energía. Algún día se le va a acabar la energía, pero ya no nos preocupa, ¿no? Debería, ¿verdad? Porque ese es el final de todo, ¿no? Pero no nos preocupa, no sé por qué. Claro que 5.000.000.000 de años es más allá de la imaginación de uno, entonces... Se podría transportar de sitio. O irnos a otra estrella o algo así, sí, sería bien interesante todas estas cosas, ¿no es cierto? Bueno, entonces todo esto es muy interesante y el efecto fotoeléctrico con el que Einstein introduce sus corpúsculos de luz en 1905, cuando la radiación electromagnética incide sobre un metal, se observa que a partir de cierta frecuencia depende del metal, se desprenden electrones con energía cinética que crece con la frecuencia. Y eso fue un misterio porque lo que sabía de la física clásica, del electromagnetismo clásico, es que la energía crece con la amplitud de la onda al cuadrado, como la energía de las ondas. En teoría de onda normalita la energía va con el cuadrado de la amplitud, ¿no es cierto? Pero aquí la energía iba con la frecuencia de estos electrones. Y Einstein le dio por decir, bueno, es que las luces son corpúsculos cuya energía crece con la frecuencia, corpúsculos de energía HF, como lo había dado Planck, es el siguiente paso más allá de la teoría de Planck. El primer paso que se da más allá de la teoría de Planck es el de Einstein 5 años después, con el cual introduce los corpúsculos de luz y explica por qué estos electrones se desprenden a partir de cierta frecuencia. La frecuencia baja no se desprende ninguno, pero apenas llega a un umbral comienza a desprender electrones. Y la gente decía, no, eso no debe depender de la frecuencia, sino qué tan intensa es la radiación. Y Einstein dijo, no, con corpúsculos. Y entonces, ¿cómo se explica que la energía va con el cuadrado de la onda? Entonces, ahí en ese modelo se explica con la densidad de fotones por unidad de volumen. Cuando aumenta la amplitud de la onda es porque tenemos más fotones, que es más energía. Pero siendo de naturaleza corpuscular la radiación electromagnética, la energía de cada corpúsculo de esos va como HF. Y entonces, Einstein dice, el desprendimiento de los electrones es una reacción elemental, o sea, es partícula de luz con partícula de materia, fotón, electrón, y ahí su intercambio es con frecuencia, porque el cuadrado de la onda, como acabo de decir, es por densidad de fotones, pero el proceso este es fotón-electrón. Entonces es una explicación muy bonita de Einstein, y esta fue la que más la gente dudó. Mucha gente, muchos científicos grandes aceptaron rápido la relatividad de 1905, pero esta sí, que después de tanta experimentación de que son ondas, ahora este hombre viene con corpúsculos otra vez, como Newton, pero más allá, porque observen que es como la corriente en espiral que hablábamos, ¿no? Volver a los corpúsculos de Newton, pero no exactamente, porque los de Newton eran corpúsculos y nada más. Los de ahí son corpúsculos con frecuencia, por lo tanto con longitud de onda. Y como si una partícula con frecuencia, o es onda o es partícula. Y es cuando viene esta dicotomía, esta dualidad, que esa sí no cabe en la cabeza. Una cosa no puede ser onda y partícula a la vez, y eso hasta el día de hoy es un dolor de cabeza. Y la mecánica cuántica dice que superó eso, muchos científicos dicen que últimas son partículas, otros ondas. Bueno, eso es algo muy profundo, quién sabe qué va a parar todo esto. Es el descubrimiento del fotón, todo lo que hemos dicho ya, el efecto fotoeléctrico. El Nobel se lo daban por el efecto fotoeléctrico explícitamente, cuando también dice que contribuciona a la física teórica. Las radiaciones electromagnéticas se emiten en cantidades discretas, etc. El fotón es el nacimiento del fotón. El átomo se elabora del modelo del átomo. El primer modelo es de John Thomson, el que descubre el electrón. Y entonces gana el premio Nobel en el 6. ¿No es cierto? Los experimentos con rayos catódicos. Descubre el electrón y gana el premio Nobel en el 6. Elabora el primer modelo de los 98, que era un átomo así, continuo, materia continua, pero los electrones discretos vibran en su interior. Y acá pues habrá otros átomos, entonces son átomos de esta naturaleza, el primer modelo atómico. Pero ese modelo atómico es el tubo de rayos catódicos que utilizó Thomson, está en un museo en Londres, con el cual descubre los electrones. Esos tubos son parecidos a los tubos de televisión. Y había un fenómeno que era que los átomos radian espectros, y esos espectros no se entendían.
y el modelo de Thomson pues fracasó en obtener esas longitudes de onda de las líneas espectrales, no lo logra reproducir. Luego, las primeras líneas fueron descubiertas en el 1814 por Fraunhofer como líneas oscuras de absorción solar, están hechas de materia ordinaria. Se encontró ahí, estudiando los espectros, como cada átomo tiene sus propias líneas espectrales como las huellas digitales, ¿no?, de cada átomo. De esa manera se supo que en el Sol había los mismos tipos de materiales que aquí en la Tierra, que había hidrógeno, que había helio en grandes cantidades, pero que también había algo de magnesio, algo de hierro, algo, porque se veía en las líneas espectrales provenientes del Sol. Entonces no fue necesario ir a las estrellas para saber de qué están hechas, y esa fue también algo revolucionario, porque nos dimos cuenta aquí en la Tierra que no era como decían los antiguos o los griegos, y en el Renacimiento lo sostenía la Iglesia, de que el Sol era materia pura, perfecta, era el éter, sino que estaba hecha de los mismos elementos de que está hecha la materia aquí en la Tierra. Es un gran avance, y este es la fórmula de Wagner para un conjunto de líneas espectrales del átomo de hidrógeno que emiten energía visible, pero ya no por temperatura, sino por los cambios discretos de energía en el átomo. O sea, esto azul, rojo, no es temperatura de radiación de cuerpo negro, sino por los cambios discretos energéticos en el átomo, emiten fotones con cierta frecuencia que corresponde a estas líneas, y esa fórmula le pegó Wagner, le pegó simplemente, tuvo este suizo que vivió en el siglo XIX. Él era un profesor de colegio, de bachillerato, le gustaba la óptica y adivinó esa fórmula, le pegó, y Rydberg la extendió a muchos otros átomos, no solamente el hidrógeno, a muchas otras líneas espectrales también. Y luego Lyman en 1906 en Estados Unidos también obtuvo líneas espectrales en el ultravioleta que nadie había visto, y luego están las de Paschen en el infrarrojo, todo eso se comprobó. Aquí están las del visible, pero aquí hay ultravioletas que no se ven, y aquí hay infrarrojas que no se ven, y a eso no le pegaba el modelo de Thomson. Pero Rutherford bombardea átomos pasa a bombardear átomos con partículas alfa, y de esa manera, mediante colisiones, descubre el núcleo del átomo. Que el átomo no es como lo pinta Thomson, que es todo continuo, de materia continua, sino que el 99.9% de la masa del átomo está concentrada en una región muy pequeñita en su centro. Es el descubrimiento de Ernest Rutherford, un físico neozelandés que se fue a trabajar, hizo su posgrado en Inglaterra, luego estuvo en Canadá, luego regresó a Inglaterra y descubre el núcleo del átomo en 1911. O sea, estamos celebrando los 100 años del núcleo del átomo, que ocurrió en abril de 1911. O sea que la celebración fue el semestre pasado, con partículas alfa, y de esa forma también inicia una área enorme de la física. Y es que a estas alturas ya se sabe que lo que se va a observar hay que golpearlo y eso daña y todo, pero se inicia la investigación científica fundamental de saber la estructura última de la materia mediante choques, haciendo chocar a altas energías partículas entre sí, en este caso núcleos de helio con núcleos de oro, de átomos de oro, y al hacerlo chocarlos, viendo cómo se dispersan esas partículas alfa, va a darse cuenta de que la materia no puede estar disgregada en todo el volumen del átomo, sino que está ocupando una región pequeñísima. ¿Por qué? Porque los colaboradores, Geiger y Martin, miden esas partículas que atraviesan el oro, y como se esperaba, la mayoría cae acá, porque si el átomo está todo poblado así de materia y llega a partícula a gran velocidad, pues la va a atravesar como atravesando un ponqué. Pero descubren que de vez en cuando una de cada 100 partículas, 500 partículas se desvía a grandes ángulos, y algunas inclusive retroceden. Y Rutherford hace sus cálculos matemáticos y encuentra que solamente si hay un núcleo de materia, una semillita pequeña, densa de materia, donde está los electrones a su alrededor, solamente aportan una parte en 1000 de la masa del átomo. Una parte en 1000. Dice, si esa parte está así, explica que algunas veces un proyectil de esto sea retrocedido. Porque de no ser así, sería como si uno disparara, la comparación que hace Rutherford es como si uno disparara bolas de cañón, o sea, cañonazos contra una cartulina
y obviamente que la bola de cañón pasa derecho sobrada, ¿no? Pero que de vez en cuando encontrará uno que rebota. O sea, eso no tiene sentido, ¿no? De un papel no puede rebotar una bala, un proyectil de esos. La única forma es que el átomo sea de esta manera. De tal forma que él sigue investigando mucho más y cambia fuentes de alfas, que cambian las energías de las alfas, o sea, sus velocidades, y descubre que en esos choques hay umbrales. O sea, cuando la energía ya del alfa es muy grande y logra chocar de frente contra el núcleo, lo logra penetrar. Cuando eso ocurre y conociendo las energías, él puede deducir puede deducir el radio del núcleo del átomo. Y puede decir, a partir de tal punto, la situación cambia dramáticamente. La partícula alfa debe estar penetrando el núcleo. Y entonces, y por las desviaciones, haciendo estadística y todas las cosas coinciden, obtiene un radio para el núcleo del átomo de 10 a la menos 15 metros. Observen que son 5 órdenes de magnitud más pequeños que el diámetro del átomo que se midió a finales del siglo XIX, ¿no? Veíamos anoche. O sea que, haciendo la comparación, que seguramente ustedes muchos han visto ya, no sobra repetir, es que si el núcleo del átomo tuviese el tamaño de una bola de tenis, el electrón más cerquita estaría a 8 cuadras, algo así como a 1 kilómetro, ¿no? ¿Y qué hay de aquí el núcleo a 8 cuadras? Vacío. Hoy en día se sabe que ese vacío es tremendamente dinámico, el vacío cuántico, pero en ese momento y en cierta forma pues es vacío. O sea, el átomo es más que todo vacío. Todos estamos hechos de vacío. Todos estamos hechos de vacío, sí. Y una explicación, si es así de vacío el átomo, ¿por qué yo al golpear esta pared simplemente mi mano no sigue derecho? Debería seguir derecho. Uno hace los cálculos y debe penetrar. Y la razón por la cual no penetra no es propiamente por la repulsión entre los átomos o repulsiones electrostáticas. Los cálculos son de tipo cuántico y es repulsión, que llaman repulsión de intercambio cuántico. Ese es lo que llaman exchange interaction en inglés. Interacción de intercambio, pero es una interacción de una fuerza fundamental nuclear débil. Sino, no es una fuerza, sino es un efecto cuántico que tiene que ver con las estadísticas cuánticas, con el principio de exclusión de Pauli. ¿No? ¿No te suena el primer? ¿No le suena el principio de exclusión de Pauli? No, ni lo vemos, ¿no es cierto? Siempre toma tiempo. Pero es un principio en mecánica cuántica que lo tienen las partículas de spin un medio, o sea, un momento angular intrínseco, que dice que no pueden ocupar los mismos números cuánticos, los mismos estados cuánticos. Entonces se crea un tipo de repulsión efectiva a nivel cuántico. Y esa repulsión cuántica es la que hace que un material en buena parte no se pueda comprimir, sea muy difícil de comprimir. Eso es. Y este joven que estaba en la jugada y llega de visita, muy jovencito, llega de visita al laboratorio de Ralph Bohr, es Niels Bohr. Niels Bohr elabora este modelo, el núcleo y los electrones alrededor, pero la gente le dice, mire, ese núcleo contradice las leyes de la física clásica otra vez, ¿no? Otra vez es un modelo que entra en contradicción con la física clásica. ¿Por qué? Porque estos electrones están rotando a gran velocidad. La velocidad típica de un electrón de estos alrededor del núcleo del átomo es de unos 2000 kilómetros por segundo. O sea que el número de vueltas que da por segundo es enorme. Y ahora, si son 2000 kilómetros por segundo en una región tan pequeñita dando vueltas, imaginen cómo será la aceleración centrípeta. Enorme, ¿no es cierto? Y según la teoría electromagnética, toda carga eléctrica acelerada radia ondas electromagnéticas. Ley de la física, ley de la electrodinámica clásica. Y eso es ley. Y estos electrones están en tremenda aceleración y no radian. Y no chocan. Y no se chocan tampoco. Y en eso ayuda el principio de exclusión de Pauli, es que no se quieren ver. No se quieren ver por una ley de la naturaleza. Que algunos filósofos, filosofía, ¿no? Interpreta como el principio aquel de que dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Algo así, ¿no? O sea que hay una repulsión ahí cuántica tremenda y no radia. Pero Bohr, de todas maneras, cuantiza el átomo y cuantiza el momento angular. El momento angular es así, aproximadamente un producto del radio de giro, el radio de giro por la masa por la velocidad. Y él dice, esto está cuantizado.
O sea, es la segunda cuantización después de la de Planck. Planck cuantiza la energía y Rutherford llega y cuantiza el momento angular. Y con eso reproduce todas las órbitas y saca de nuevo el radio de Bohr y todas esas cosas, el modelo de Bohr. Y lo más interesante, logra explicar los espectros de los átomos. Tremendo triunfo, y de ahí la fama de Bohr. Que Niels Bohr, ¿quién no sabe de Bohr, no es cierto? Creo que después de Einstein seguramente es el físico más famoso del siglo XX, es posible, ¿no? Por lo que logró poner orden en el interior de los átomos de esta manera, pero quedó un misterio. Señor Bohr, explique cómo esos electrones no están radiando ondas electromagnéticas. La respuesta de Bohr es, seguramente evita una nueva revolución que comenzaron a llamar mecánica cuántica y todavía no sabemos. Entonces, Niels Bohr, en 1985-1962, premio Nobel del 22 por el modelo del átomo y su radiación. Sus postulados explican en buena parte de la línea espectral del átomo de hidrógeno y otros espectros atómicos descubiertos en el siglo XIX y predice lo que decíamos anoche que requiere toda teoría física. ¿Qué predice? Líneas espectrales en ultravioleta, ultravioleta y infrarrojo. Como el modelo reglamentario de Rutherford que hace preguntas correspondientes, se necesita una teoría cuántica de la radiación electromagnética. O sea, si la materia resultó ser toda cuántica, el electromagnetismo no se puede escapar. No se puede escapar del electromagnetismo. Necesita una teoría cuántica electromagnética, se dice la necesidad de una nueva mecánica de la materia que tomará 12 años más en ser inventada. Es la mecánica cuántica. Es la mecánica cuántica. Mientras tanto, descubren el protón en 1919. Es interesante porque este hombre siguió bombardeando núcleos de nitrógeno con alfas otra vez y logra desprender núcleos de hidrógeno. Y entonces dice, no, es que entonces el núcleo de hidrógeno es una partícula que está en todas las demás, y esa partícula es fundamental y se le da el nombre de protón. O sea que no fue tan rápido de que el hidrógeno, el primer elemento de la tabla de los elementos, su núcleo va a ser el más liviano y va a ser el protón. No, porque podría ser, como había un problema ahí que hablábamos anoche, que esas masas atómicas vienen reversadas por los isótopos, no era muy claro. Luego estos experimentos mostraron que existía núcleos de hidrógeno en el nitrógeno y presente en todos los núcleos y le da el nombre de protón, que significa primero, ¿no? El primero. Se dice que toda la materia está hecha de hidrógeno, hipótesis cercana a la de Thales. O sea, 2500 años después se da cuenta, aquí la humanidad se da cuenta que Thales no estaba del todo mal. Porque si todos los núcleos están hechos de protones, el protón es el núcleo del hidrógeno, o sea que el hidrógeno es la fuente de todo. Y el hidrógeno es en buena parte constitutivo del agua, ¿no es cierto? El H2O, buena parte constitutivo del agua, ¿no? O sea que Thales no estaba tan mal, porque si todo viene del hidrógeno, pues entonces, en cierta forma, el agua está ahí, ¿no? Esa hipótesis la tuvo Prout en 1815, pero por lo que hemos dicho ayer de las masas atómicas, los isótopos, eso no fue aceptado. En la ciencia, para que acepten ideas es difícil, ¿no? No es tan fácil. La ciencia es bastante conservadora, pero eso es bueno, porque no, entonces se perdía mucha credibilidad, mucha confianza, ¿no? Hay que tener mucha confianza en la ciencia, porque esto de que se dice, no hay confianza porque leyes que hoy son, mañana no son. O sea que las que tenemos hoy, mañana no van a ser. Eso es falso, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué cosa? Porque si no fuese así, uno que haría enseñarle a los estudiantes en la universidad, no solamente en el colegio, en la universidad, todas las leyes de Newton. Uno no va a enseñar cosas falsas, ¿no es cierto? O sea que las leyes de Newton son ciertas. Claro. Y yo me acuerdo, ¿ustedes no se acuerdan cuando estaba estos astronautas regresando de la Luna? ¿Sí se acuerdan? Sí. Que uno de ellos dijo, en este momento conduce Newton. Ah, eso me fascinó a mí, ¿no? Cuando ese astronauta dijo, regresaba de la Luna. Y aló, bueno, eso no dicen aló, ¿cómo dicen? ¿No? Houston, en este momento conduce Newton. Chéverísimo. Lo que quiso decir en ese momento es, los computadores están en este momento al mando de la nave. Y los computadores están programados con las leyes de la mecánica newtoniana. O sea que Newton es el que maneja. Entonces Newton va a ser falso. No hay que aceptar eso. Eso que no, es que hay mucha gente que viene con ideas a confundir. Pobres, y a veces también están confundidos, ¿no? Pero entonces tienen a los demás. Y dicen, miren, lo que hoy es, lo que no hay que creer nada, ese es el nihilismo. ¿No? Newton se enseña hoy, se enseñó hace 100 años y seguramente que en el año 3000 todavía se estarán enseñando las leyes de Newton. O sea que eso no es falso. El error fue de la humanidad y ese error se aprendió.
que agarró a Newton y lo extrapoló a donde Newton nunca había experimentado. Que velocidades cercanas a la luz, entonces apliquemos Newton. Que los átomos, apliquemos Newton. ¿Quién dijo quién había comprobado que esas leyes funcionan a esos niveles? Esas leyes funcionan bien en nuestro macromundo y en un rango de valores inmensamente grande, desde las naves espaciales hasta objetos pequeñitos, microscópicos. Las leyes de Newton funcionan perfectamente bien, o sea, una cosa válida, bien hecha, experimentada. Yo pienso que eso está comprobado, y ahí entro, me siento claro porque entro en contradicción con la mayoría de los filósofos de la ciencia, que dicen que las teorías físicas no se pueden probar. Yo digo que la teoría de Newton está probada y eso nunca va a ser desprobado. Me dicen, pero es que se incumple. Bueno, eso es que hay que fijar dominios de validez. Dominios de validez. Entonces, hoy en día, ya cuando descubren una nueva teoría, una nueva ley, generalmente viene verificada hasta tales distancias y hasta tales velocidades. La gente hoy en día es muy cuidadosa en no ir a extrapolar, ¿no es cierto? Eso es, y entonces bien, en ese momento los protones entran a formar parte del núcleo, no se conocían los neutrones, entonces en esa época colocan protones y neutrones en el núcleo, perdón, protones y electrones en el núcleo y electrones además por fuera. Y efectivamente yo lo comprobé que así eran los modelos. El año pasado me encontré un librito de química viejo que había en la casa y este librito viejo de química, me puse a chequearlo y resultó ser el libro de mi abuelo. Y era un libro de los años 20. Y inmediatamente dije, modelo atómico, vamos a modelo atómico, me fui rapidito a ver con qué iban a decir. Y preciso, estaban los núcleos pintados con protones y electrones adentro. Y por fuera, más electrones girando. El orbital. Entonces, simplemente la masa atómica la daba el protón. Pero como no coincide con el número atómico, lo cuadran, esos números los cuadran con electrones en el interior. Entonces la pareja protón-electrón hace las veces de neutrón, que finalmente va a ser descubierto más adelante en 1932. Entonces se descubre el neutrón por este científico inglés, James Chadwick, que va de 1891 al 94, premio Nobel del 35, jefe del grupo británico del proyecto Manhattan, que construyó la bomba atómica. Chávez bombardea núcleos de vidrio con armas. En la reacción nuclear desprende partículas neutras con masa muy similar a protón, que es el descubrimiento del neutrón. La materia está hecha entonces, en ese caso, en el núcleo, protones y neutrones y electrones girando alrededor. Los cuantos del campo electromagnético con los fotones, es lo que conoce la materia en ese momento. Pero justo cuando la gente está contenta porque ya tiene las partículas de los cuales se forma todo, y son elementales, pues eso se pensó, eran las elementales, estos sí son los átomos de los griegos, por fin, ¿no? Los átomos de los griegos. La naturaleza tiene la costumbre de que, están de mucha fiesta, que era divergencia. Entonces, aparece la primera partícula de antimateria, el positrón. Caramba, esa vaina que es, ¿no? Se nos dañó la idea de los griegos de que esas partículas fundamentales deben ser poquitas en número. Y de ahí se construye todo lo que existe. Y apareció el electrón a partir del electrón. Y en el año 31 Wolfgang Pauli predice el neutrino que se va a describir en el 46. Y la cosa comienza a empeorar. Aquí está Wolfgang Pauli, un gran científico, que introduce el principio de exclusión de Pauli y Mendeleev con su tabla periódica de los elementos. Pauli ganó el premio Nobel por principio de exclusión. El principio de exclusión ayudó a resolver muchos problemas de física atómica, explicar la tabla periódica de los elementos, un gran logro pues, de la física atómica. Y eso es lo que dice, lo que acabamos de decir. Y aquí está el hombre que propuso el spin cuando estaba muy joven. Aquí está ya dando una conferencia cuando se celebran como los 50 años del spin del electrón. O sea que el electrón gira, es una pepita que gira. Pero eso era muy complicado porque el electrón no se dejaba colocar en una pepita. Entonces, bueno, una partícula puntual que gira, porque eso es un giro puramente cuántico, que como decimos acá no tiene análogo clásico, ¿no es cierto? Es el spin del electrón descubierto en 1925, que significa girar en el inglés, y todas las partículas pues tienen spin cuantizado, en múltiplos de un medio, son múltiplos semienteros, se dice entonces 0, 1 medio, y aquí en Gauss-Lee, están Gauss-Lee, Pauli, Caltech, en el año 31, son partículas de spin 1 medio y momento magnético, los electrones, porque tienen carga eléctrica. Una partícula con spin y con carga eléctrica tiene asociado un momento magnético, o sea, es un pequeño imán.
un pequeño imán, forma su campo magnético, interactúa magnéticamente con el núcleo, además de hacerlo eléctricamente, por las cargas eléctricas, ¿no es cierto? Entonces todas estas partículas tienen la estadística, entonces vienen las estadísticas cuánticas asociadas al spin, después la estadística de Fermi del año 26, el estado cuántico podemos acomodar máximo hasta un fermión, es la extensión del principio de Pauli, ¿no es cierto? Extiende el principio de Pauli. Ejemplos de fermiones, electrones, protones, neutrones, neutrinos, quarks, hoy en día, leptones, átomos de plata. Está Enrico Fermi, que vivió de 1902 a 1954, como María Curie, murió radioactivizado, porque él fue, como dijimos hace un rato, el verdadero papá de la bomba atómica de este señor, no Einstein, como le echan la culpa a Einstein de todo, ¿no? Entonces, este hombre, como muchos científicos que trabajaron en el proyecto Manhattan, murieron de cáncer tempranamente, porque solamente en esa época comenzó a quedar claro que esas radiaciones que vienen del núcleo producen cáncer. Aquí está la otra estadística que fue introducida por Satyendra Bose de la India. Satyendra Bose vivió de 1894 a 1974 en Calcuta. Él introduce las estadísticas de las partículas de spin entero. Y las partículas son felices compartiendo los mismos números cuánticos. Bueno, varios números. O sea, son partículas tremendamente sociales, y no hay más, es algo fundamental, muy interesante, con grandes implicaciones, que las partículas fundamentales de la materia, los átomos que buscaban los griegos, solamente ocurren de dos tipos, fermiones y bosones, las de spin semi-entero y las de spin entero, y tienen comportamiento estadístico totalmente diferente. Las unas no les gusta compartir los estados cuánticos. Acá, uno con spin arriba es un estado cuántico, con spin abajo, entonces se acomodan máximo dos, una usted se pone su spin hacia arriba y usted pone su spin hacia abajo y compartimos, si no, no, y así se acomodan. Y estas otras son felices, compartiendo estados cuánticos, los bosones. Esto es como una semejanza con los seres humanos. Hay seres humanos que son como fermiones. Ellos no quieren, donde hay gente, no, yo no voy allá porque mucha gente, no me gusta. Y llegan a un hotel o una habitación para mí solo, yo no comparto con nadie, ni con colegas, no, para mí solo, ¿no es cierto? Mientras que están estos otros y donde hay gente allá quieren estar, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Y van para allá, son bosones. Increíble que en la naturaleza, a un nivel tan elemental, se ve eso mismo. ¿No les parece increíble? Se ve ese mismo comportamiento. Entonces ustedes ya pueden estar pensando, yo como que soy un fermión. Ya aquí algunos estudiantes del diplomado que están viendo, yo como que soy un bosón. ¿Yo qué soy? Yo no sé, yo soy raro, porque mi papá era bastante fermiónico. Ese cualquier cosa de gente, no, papá camina y miramos, no, voy por allá, gente. En cambio, yo donde veo gente me gusta, inmediatamente me gusta ir, no, ay, ¿qué pasó? ¿A quién mataron? ¿Cómo sigo? Un bosón. Sí, un bosón, completamente bosón, hijo de un fermión. No sé cómo era esa cuestión, cómo era. En la naturaleza esto es importantísimo. Este comportamiento fermiónico va a explicar toda la teoría de conductividad eléctrica en los metales. Algo tan elemental que conoce desde hacía mucho tiempo, la ley de Ohm es como de 1830 y pasó todo el siglo XIX y no se entendía la conductividad eléctrica en los metales. No se entendía por qué un material que es buen conductor de la electricidad es buen conductor del calor. No se entendía bien. Todos esos problemas se llegan a entender con la teoría cuántica. La teoría cuántica permitió entender estos fenómenos. ¿Por qué vemos con fotones? ¿Por qué con fotones podemos percibir esas ondas electromagnéticas? Bien, porque los fotones son bosones. Estaba acá, ¿no es cierto? El fotón es un bosón, spin 1. Y entonces las ondas, los corpúsculos que introdujo Einstein son bosones y pueden llegar en un mismo estado cuántico en cantidades enormes y penetrar el ojo, porque un fosforito emite fácilmente 1 trillón de fotones por segundo, o sea, entrar al ojo y producir la sensación de la visión. ¿Por qué no podemos ver con electrones? Electrones son fermiones y esos sería de uno en uno, cada uno en su propio estado cuántico, y el daño sería grande. Ustedes dirán, y entonces el microscopio electrónico, ¿qué es con electrones? Se llama microscopio electrónico, no por la electrónica, sino porque es con electrones. ¿Cómo sí? Pero recuerden que dijimos de que la visión era indirecta, ¿no? Eso va a un computador y procesa toda esa cuestión de claros y oscuros, le pone colores y
luego lo ponen en una pantalla. Esto son las estructuras que están viendo, y uno ve unas estructuras pero procesadas, mientras que con el microscopio óptico o así mirando es directo, porque el cerebro procesa esa información. Sí. La parte de la explicación de por qué unos comparten el mismo estado cuántico y otros no, no es por la misma definición. El fermión es una partícula de spin semientero y en cambio el bosón es una partícula de spin entero. Ahí me gustaría como parte de la explicación de por qué unos se comparten y otros no comparten, o dónde está esa diferencia, por qué unos comparten y otros no. Esa diferencia la logró explicar un gran físico teórico y es uno de los problemas más difíciles que han sido resueltos en física. Tan difícil que yo me quedo corto, ¿no? Y la verdad que lo explicó fue este señor, gran científico, este señor Wolfgang Pauli. Lo logró en 1941. Y es una cuestión que tiene que ver con un área de la física muy poderosa, que es la que está hoy en día rigiendo bajo una base experimental sólida, que es la teoría cuántica de campos. Yo sé bastante de teoría cuántica de campos, pero ese teorema con el cual demuestra, que lo llamó teorema spin estadística, demuestra ese hecho, por qué los de spin semientero tienen ese comportamiento estadístico fermiónico y por qué los bosónicos. Es bien difícil ese teorema. Y utiliza los principios básicos de la teoría cuántica de campos, principios de relatividad especial, principios de causalidad. El principio de exclusión de Pauli también tiene ahí que ver. Exactamente. Y como él era el creador del principio de exclusión de Pauli, estaba con su problemita esto de dónde sale, de dónde se deduce. Porque era una cosa empírica, que no pueden compartir el mismo estado cuántico. Pero siempre el estudiante ingenioso va a decir, ¿y por qué? Y uno va a decir, la verdad, es como me estás preguntando tú a mí, yo digo, qué pena, no sé, tiene razón. Es un teorema difícil de demostrar y seguramente lo vi alguna vez, es complicado. Yo tengo una duda, ustedes ya vienen hablando de empirismo, ¿cuál es en qué contexto está esa expresión? En el contexto de que las ciencias son empíricas. Sí. Las ciencias son empíricas, en el sentido que dije antes. Con Einstein puede inventarse una teoría lindísima, pero si llega al experimento, o sea, lo empírico, y no coinciden sus predicciones, predice una cosa y lo que se mide empíricamente es otra, la teoría hay que arrojarla al cesto de la basura, por muy linda que sea. Por muy linda, esa es la diferencia. No olvidar que la ciencia es empírica. Pero Einstein le agregó algo interesante ahí, ¿no? Y es que los principios últimos no llegan por los datos, eso los elabora la mente. Cuando dijo que las grandes teorías físicas eran una libre creación de pensamiento. Sí, tengo una pregunta. Los electrones son fermiones. Sí. ¿Qué serían los bosones? ¿Otros electrones? No, los bosones son los fotones. Aquí damos ejemplos, ¿no? Damos ejemplos acá de fermiones. ¿Cuáles son fermiones? ¿Y cuáles son fermiones fundamentales con los? Porque estos son los verdaderos átomos, como que vamos a ver. Tienen spin un medio. El núcleo de helio 3 es un fermión, ¿no? Y bosones tenemos, sobre todo los átomos de las fuerzas, de las interacciones, como el fotón, de la fuerza electromagnética, W más, W menos, Z0, que son los de la fuerza débil, los gluones, que son los de la fuerza fuerte, un caso particular de fuerza fuerte es la fuerza nuclear, y el gravitón, que tiene spin 2. Y también, por ejemplo, el Higgs, el núcleo de helio 4, tiene spin 2, se comporta como un bosón, y tienen un comportamiento interesante. Entonces decíamos que con los fermiones... Todo eso son partículas que también hacen parte de lo que conocen como átomos. Como los átomos, entre comillas. Se esperaba que lo fueran, pero finalmente no lo fueron. Vamos a ver ahora quiénes van a quedar, dónde vamos. Esa es nuestra meta, acá con este camino largo que hemos seguido de seguir la pista a los átomos de los griegos, ¿no? Pero lo importante es que ese comportamiento bosónico es lo que permite, por ejemplo, el rayo láser. ¿Por qué el rayo láser es tan intenso y transporta tanta energía y tiene tanta aplicación hoy en día en la industria, en la academia? Pues aquí lo estamos utilizando, ¿no? Fíjense cómo va ese rayo perfecto, sin despegarse, como en una casa, una linterna, que es luz incoherente. Entonces se explaya y no sirve para ser un señalizador. Este láser, ese comportamiento es porque el carácter bosónico. Son muchos fotones que lograron condensarse en un mismo estado cuántico y compartiendo ese estado cuántico viajan coherentemente, o sea, siguiendo una línea que es como un hilo,
continuo sin delegarse y llega al átomo, al tablero, y allá se deposita su energía de forma coherente. Cuando se puede aplicar mucha energía en un láser como para comenzar a derretir metales, por ejemplo en soldadura o en operaciones, hacer cirugías con láser, o sea, la cantidad de aplicaciones es enorme. Y el rayo láser fue predicho teóricamente, antes de que se construyera, se estudiara, se inventara, ¿no? Mire, ¿ustedes saben quién fue la persona que predijo el láser? Si adivinan, no pierden, seguro. Si van a dar el nombre de un científico del siglo XX con buena probabilidad de no perder, ¿cuál daría? No me diga que fue este. Einstein. Este fue el hombre que predijo el láser en un artículo teórico de 1917. Pero construir el láser fue dificilísimo. Se logró por primera vez para en los finales de los 50, comienzos de los 60, hacer la tecnología, porque esto tiene mucha tecnología. Y al comienzo, pues un rayo láser esto valía millones de dólares. Hoy en día los consiguen en la calle a 10.000 pesos. Increíble, ¿no? Como las memorias del computador, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que en el año 94, que estábamos en el Fermilab, teníamos que traer una memoria para los datos del experimento. Y un giga, eso era lo máximo. $5.000 nos costó una memoria de 1 giga. $5.000. Año 94. Y llegó dañada. Y no habíamos tomado seguro y se perdió la platica. Y en la universidad, pero ¿cómo así? Les da $5.000